Muy buenas tardes. La metodología será la siguiente. Haré una primera ronda de preguntas. Le haré a cada uno una pregunta relacionada con el tema de la conferencia. Luego, nuevamente, haré otra ronda con la misma metodología, una pregunta a cada uno de los participantes, y al final abriré la mesa por si los miembros de este panel, los integrantes de este panel, quieren hacer observaciones, adiciones, precisiones a sus propias respuestas o a los planteamientos que darán los otros panelistas. Empiezo en el orden de las conferencias y va una primera pregunta para Stéphane Vinolo. De acuerdo a la filosofía de Derrida, ¿es posible el perdón incondicional sin reconocimiento de culpabilidad? ¿Cómo puede armonizarse la posición del gran filósofo francés, nacido en Argelia, con un estándar de la justicia transicional consistente en el respeto de los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación? Buenas tardes. Muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, hay como mínimo dos caminos con los cuales podemos interpretar esta posición derridiana tan exigente. Habría una concepción pesimista que consistiría en decir que Derrida lleva el perdón a un nivel tan puro, a un nivel tan exigente, que en realidad simplemente nadie puede realmente perdonar. Y esto cerraría simplemente todas las puertas a cualquier posibilidad de perdón. Pero hay otra interpretación que me parece mucho más interesante, que es una posición tal vez mucho más pascaliana, que consiste en distinguir los órdenes. Una cosa es la justicia, otra cosa es el perdón. Y tal vez no se juegue dentro del mismo campo cuando hablamos de los dos conceptos. Y me parece que lo más importante que nos señala Derrida con este perdón incondicional es el punto siguiente. Nos hemos acostumbrado a pensar, como mínimo desde Aristóteles, que las relaciones humanas se deben mediatizar a través de la justicia. Y la justicia, es decir, a través de cierta reciprocidad. Yo doy algo y tú o el Estado me devuelve algo. Y eso, de hecho, está marcado en casi todos los procesos de reconciliación por un pequeño prefijo. Queremos reconciliar, queremos reconocer, queremos rehabilitar, queremos reparar. Es decir, este pequeño re es la marca que en el campo de la justicia permanecemos prisioneros de las relaciones recíprocas. Ahora, ¿cuál es la dificultad que señala Derrida? La ley de la reciprocidad es por un lado, o puede ser por un lado, la ley de la paz, la ley de la solidaridad, la ley de la generosidad. Pero lastimosamente y de manera indistinguible, la reciprocidad es también la ley de la violencia. La violencia es ante todo algo que se devuelve. Hay un presidente que hace poco dijo: lanzo una operación especial sobre Ucrania, no para atacar a Ucrania, para defenderme de las acciones de la OTAN que me quiere encerrar dentro de cierto territorio. Putin, cuando ataca, no ataca. Cuando ataca, según su relato a él, defiende, devuelve violencia. De la misma manera, Ucrania quiere armas para defenderse. Por lo que en realidad los dos se están defendiendo, los dos están devolviéndole violencia al otro. Y me acuerdo de una entrevista en el 2001 del mismo Ben Laden que decía: ustedes periodistas occidentales no entienden esos atentados. Yo no ataqué a nadie.
Yo defendí a las víctimas del mundo musulmán que fallecen debajo de las bombas occidentales desde hace décadas. Él también devolvía violencia. Por lo que el peligro que nos señala Derrida es que si permanecemos prisioneros de la reciprocidad, es decir, de las relaciones de justicia, siempre vamos a tener que intentar distinguir la buena reciprocidad de la paz de la mala reciprocidad, que es aquella de la violencia. Y tal vez esta diferencia no se pueda hacer. Tal vez no sea tan fácil distinguir la buena reciprocidad de la mala reciprocidad. De ahí su opción, que consiste en decir, sobre el camino hacia la paz hay otra opción que no es aquel de la justicia, sino aquel del perdón unilateral, que justamente funciona, aunque sea extremadamente exigente, porque rompo la reciprocidad, porque asumo de manera unilateral que ya no vamos a estar dentro de relaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque te perdono sin esperar nada de ti. Te perdono a cambio de absolutamente nada. Y esto es interesante porque abre todo un nuevo camino a la filosofía. Solemos estar todos obsesionados o solemos todos valorar los conceptos de equilibrio, los conceptos de armonía, los conceptos de simetría. Pues Derrida dice no. Lo que debemos pensar es una filosofía de la asimetría. Es decir, una filosofía que no corre el riesgo de la violencia de la reciprocidad. Muchísimas gracias. Una pregunta para Luis Eduardo Gama. En la hermenéutica de Gadama existen dos conceptos centrales: fusión de horizontes y diálogo, con los cuales se describe desde la hermenéutica la comprensión. ¿Qué papel juegan estas dos herramientas en el proceso de paz total frente a sectores que no aceptan ningún tipo de acuerdo, por ejemplo, con estructuras armadas que no tienen estatus político ni son parte de la insurgencia? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque en efecto trae aquí a la palestra un tema importante que no mencioné, no toqué en la intervención, y es la noción de diálogo, que es como central para la filosofía hermenéutica y por supuesto pues para estos procesos de reconciliación y de acuerdos de paz. Siempre se habla de diálogos de paz, por supuesto. Entonces, primero yo aclararía un poco la comprensión o la concepción que en la hermenéutica se tiene de la idea de diálogo, porque digamos hay una visión corriente otra vez donde el diálogo simplemente pues es el intercambio de puntos de vista, donde si se trata de llegar a acuerdos como los acuerdos de paz, entonces hay una especie de oposición entre posiciones particulares donde se busca llegar a una especie de compromiso, ¿verdad? Y entonces el diálogo sería eso, como un intercambio de puntos de vista donde perspectivas individuales, intereses particulares tratan de, en algún sentido, lograr el mejor beneficio y llegar a una especie de acuerdo, ¿no? Esto es, digamos, una concepción básica de diálogo. La hermenéutica hace una precisión en este punto, y es, claro, digamos, la tendencia en la hermenéutica, el tipo de análisis que se hace siempre es preguntarse qué pasa en las experiencias de diálogo, ¿no? Es un enfoque fenomenológico porque se centra en considerar atentamente la experiencia humana. Y entonces no se trata, digamos, de construir una noción o una teoría distinta de diálogo, sino de examinar cuando dialogamos qué pasa realmente. Y entonces allá hay algo muy interesante porque según esta fenomenología, cuando nosotros dialogamos, cuando sentimos que un diálogo es real, no estoy hablando ahorita de diálogos de paz, sino simplemente la experiencia incluso cotidiana del diálogo,
cuando dialogamos hacemos algo más que intercambiar puntos de vista. Cuando dialogamos y cuando sentimos que un diálogo tiene en realidad algo de éxito, es porque tal vez hemos descubierto algo que nos es compartido, no que estemos de acuerdo, pero un territorio donde tenemos como visiones incluso contrapuestas, y sin embargo en el diálogo yo me enriquecí con eso, ¿no? En el diálogo salgo transformado. O sea, un verdadero diálogo no es aquel donde yo me impuse al otro. Ahí quizás salga yo contento porque logré, pues, digamos, mis intereses estratégicos, pero el verdadero diálogo cuando ocurre, ocurre que dos que entraron con posiciones particulares han visto que algo era nuevo en su perspectiva y se ha agrandado su horizonte de experiencia. Y eso no es utópico, eso ocurre frecuentemente, ¿no? Eso dice Gadamer, por ejemplo, cuando ocurre realmente una conversación, cuando sentimos que hemos conversado con alguien, no es porque lo hemos convencido o porque le hemos hecho trampa para, digamos, instrumentalmente llevarlo a tal posición, sino porque sentimos que el tema mismo de la conversación nos envolvió y nos llevó a un punto donde quizás no estemos de acuerdo, pero donde entonces tenemos perspectivas mucho más amplias. Eso para la hermenéutica no es un modelo utópico de diálogo, sino lo que ocurre muchas veces en diálogos concretos, individuales, en interacciones sociales corrientes, pero también en procesos, digamos, de paz entre comunidades, etcétera, ¿no? Entonces hay una idea de diálogo que por lo demás es griega, ¿no? Piensa, la idea platónica de diálogo es esa, no es Sócrates. Todos le hemos leído diálogos platónicos, así sea en el colegio. No es Sócrates tratando de convencer al otro, es Sócrates tratando de mostrar a los otros que hay un terreno compartido que los griegos llaman logos, ¿verdad? Donde uno puede llegar a examinar muchos puntos de vista sin entrar en un conflicto pues que llegue a hostilidad o cosas de esas. Entonces eso, digamos, como para la primera parte de la pregunta, porque la pregunta, en primer lugar, quiere como hacer claridad sobre esas nociones de diálogo y fusión de horizontes. Yo diría que un verdadero diálogo, que repito, no es una cuestión utópica, sino algo que ocurre realmente muchas veces, en un verdadero diálogo los horizontes se fusionan, en el sentido en que yo traté de explicar, es decir, no se impone uno sobre el otro, sino los dos de pronto ven las cosas con más amplitud. No quiere decir que estén necesariamente de acuerdo, ni que ya se llegó a darse la mano, ni mucho menos, pero ya reconozco en el otro un punto de vista posiblemente válido que puede llegar a transformar. Entonces, digamos, eso como para la aclaración conceptual de estas dos nociones. La otra pregunta yo creo que es una pregunta ya política de orden fundamental, es la misma pregunta que hacía Luis Eduardo Hoyos en su intervención, ¿no? ¿Cómo entender la paz total si se trata de grupos armados sin ningún interés político? Eduardo la pone aún más grave, que además se rehúsan quizás a participar en un diálogo. Y en efecto, esta es una cuestión central para pues, este tipo de procesos. Yo diría evidentemente que esto hermenéuticamente no se puede decidir de antemano, es una filosofía práctica en el sentido en que dice es la experiencia misma la que va a mostrar si ese otro que tengo allá al frente, un grupo insurgente de algún tipo, tiene en realidad algo que mostrarnos como nación, quiero decir, si en realidad hay un proyecto, una concepción de lo común, una concepción de lo público, o si simplemente allí se está defendiendo un interés económico, a veces delincuencial, ¿no? Porque en efecto eso puede pasar, es decir, la hermenéutica no es tan utópica como para pensar que el diálogo es posible con todo el mundo y que es una cuestión de simplemente buena voluntad o algo así, ¿no? Si hay una postura que se resiste o en la cual no hay de trasfondo una visión de país, de nación, de comunidad, algo que vaya más allá de un puro interés egoísta, pues seguramente no habrá diálogo.
Lo cual no quiere decir que no pueda haber negociación, por supuesto, tiene que haber una negociación, pero la negociación es distinta al diálogo en ese sentido, digamos, filosófico que lo he explicado, ¿no? La negociación ahí sí viene a ser, pues, el intercambio de pareceres, en este caso sería una negociación tendiente al sometimiento, digamos, es una estructura delincuencial. Allí, digamos, uno diría, pues no se trata de dialoguemos a ver hasta dónde lo comprendemos. En algún punto la comprensión fracasa, en algún punto el que quiere comprender se da cuenta que el otro está empecinado pues en su puntito pequeño y no hay un interés común. Ahí no hay diálogo posible, yo diría, ¿no? Pero una cosa es el diálogo y otra la negociación. En ese caso habría que empezar un proceso pues tendiente al sometimiento, pues, con el respeto pues del orden jurídico, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No es aquí una perspectiva tremendamente optimista donde diga siempre se va a poder dialogar y todo el mundo tiene algo que decirnos y enseñarnos, ¿no? Quizás no, tal vez no, ¿no? Incluso en cuestiones de multiculturalismo, Charles Taylor, que yo cité, tiene una perspectiva también así más realista y digamos contra ese relativismo cultural donde cualquier comunidad por pequeña tiene una verdad absoluta que entonces tenemos que respetar. Taylor dice, y quizás de pronto no es así, y quizás no se trata de valorar a todo el mundo como si fuera un interlocutor dentro de un diálogo, sino definitivamente de pronto hay que pensar, hay posiciones de sentido, aperturas de mundo que son pequeñas, estrechas, egoístas, y ahí quizás yo no tengo nada de qué aprender, y entonces no hay que pensar que hay que aprender de todo el mundo, sino una cosa sería, repito, la negociación y otra el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Una pregunta para Luis Eduardo Hoyos. En la conferencia de hoy, en la mañana, Stefan Vinolo planteó la esencia en este punto, de la filosofía del perdón de Derrida, y el tema central es de Derrida, la posición central de Derrida es que se puede perdonar lo imperdonable. Y además que no se necesita un reconocimiento de culpabilidad para la existencia del perdón. Y además es una postura filosófica en el cual pues se radicaliza el concepto de perdón en el sentido de que es unilateral y básicamente que no es recíproco. Escuchando esta posición de Derrida y escuchando además su conferencia sobre Kant y la paz perpetua, veo que estamos en dos universos totalmente distintos, en el sentido de que la posición de Derrida es totalmente diferente a la posición que uno ve en Kant. Kant, como Luis Eduardo lo planteó hoy muy bien en su conferencia, pues Kant es la gran figura de la teoría retribucionista de la pena en derecho penal. Son dos los grandes filósofos del idealismo alemán que crearon el retribucionismo, Kant en primer lugar, y desde otra perspectiva de la dialéctica, Hegel. Kant y Hegel en el idealismo alemán dejan ese gran legado del retribucionismo que implica el gran legado para el mundo moderno de la teoría retribucionista de la pena de Kant y Hegel es precisamente la proporcionalidad de las penas. Mi pregunta es si estamos en dos universos tan distintos, están tan distantes, o al menos pienso yo, Derrida y la filosofía kantiana, ¿cómo podría hacerse una lectura de Derrida desde el idealismo alemán? Construir sobre lo construido. Bueno. Porque iba a caer que ya está. Bueno, gracias, Eduardo, por las dos, son dos preguntas, ¿sí? Asociadas. En primer lugar, lo de Derrida. A mí siempre me ha pues, producido un cortocircuito la tesis de Derrida, de perdonar lo imperdonable. Creo que a todos. ¿Sí? Él está enunciando una paradoja muy fuerte. ¿Sí? Y si a esto se le suma, que es diferente, pero está relacionado, la no reciprocidad, pues la cosa se complementa. La no reciprocidad se puede entender, y eso tiene eso es antiguo, eso es Cristo, ¿sí? La otra mejilla. ¿Sí?
sea, te doy la otra vez, perdonar, inclusive independientemente de la petición de perdón. Es una cosa muy fuerte, ¿sí? Para cualquiera, pero eso es una de las cosas centrales del cristianismo. Derrida profundiza y enuncia esta cosa paradójica que realmente debo confesar que siempre me ha parecido incomprensible, ¿sí? Y creo que hoy no va a ser la excepción, ¿sí? Perdonar lo imperdonable. Siempre cuando he leído la tesis de Derrida, varias veces la he discutido y todo, tengo enormes dificultades y siempre me pasa lo siguiente, y es que la automática necesariamente la asocio con la postura de Jean Améry. Me pasa algo raro, tengo una asociación. Jean Améry es un filósofo, un escritor, no es que filósofo, escritor alemán, pero judío, que fue víctima de todos los atropellos en un campo de concentración. Después renegó de su ciudadanía alemana, adoptó el nombre Jean Améry, que es un nombre francés. No volvió nunca a pisar suelo alemán, no volvió nunca, no quiso saber nunca más de Alemania. Renegó de su lengua, se pasó al francés, escribió en francés. Bueno, sí, no, mentira, sí escribió mucho en alemán, lo siento, pero renunció pues a Alemania. Y le preguntaban, está siendo muy famoso, oye, pero ¿no es esto un poquito radical? ¿Sí? O sea, yo digo, yo le dijera Jean Améry siempre explicó su punto de vista, ¿sí? Y fue muy radical en el otro sentido. Lo que quiero decir es que se me parece más comprensible, curiosamente, ¿sí? Eso lo entiendo un poco más. Le decía, oye, ¿no es un poquito exagerado? ¿Qué tal si escuchas lo que dijo Derrida? Perdonar lo imperdonable. Jean Améry dice, no entiendo, voy a ir más lejos, ¿sí? Dice, bueno, pero puedes entender el fenómeno, al menos. No perdones, pero puedes entender el fenómeno. Jean Améry va muy lejos, y esto es un dato interesante, lo debe saber muy bien Luis Eduardo, para los hermeneutas, ¿no? Los filósofos hermenéuticos. Y es que Améry dijo, ni siquiera me interesa entender. ¿Sí? Pero bueno, no. Comprender lo que hicieron los nazis supone una mínima empatía para poder entender. No quiero entender. Me niego a entender. Por tanto, y en consecuencia, me niego a perdonar. Así, de entrada. Es una cosa muy radical de una víctima, ¿no? Bueno, ese es un punto. Yo lo dejo ahí porque me parece, de todas maneras, me parece muy difícil salir de la. Tenga o no razón Améry, sea muy radical o no, sigue siendo muy difícil de entender lo que dice Derrida. Me parece que es una paradoja insalvable. Por otro lado, entiendo lo de la no reciprocidad y me parece muy aceptable, y la radicalidad del punto es muy interesante, pero ahí sí tengo que volver a una cosa que mencionaste, y es que es muy importante, y es que hay que reivindicar estructuras de comportamiento y de relación colectiva recíprocas, cantidades que tenemos que son tremendamente positivas. Los diálogos, cualquier tipo de diálogo tiene base de reciprocidad. Cualquier relación amorosa tiene un mínimo base de reciprocidad. Un partido de ajedrez lo tiene, un partido de fútbol lo tiene. La vida está llena de acciones colectivas que suponen y necesitan de la reciprocidad. Que la violencia también, hombre, pero no por eso la vas a descalificar, porque la violencia tiene una estructura recíproca. Entonces te vas a salir del esquema violento saliéndote del esquema recíproco. Eso me parece tremendamente exagerado. No sé si sea compatible con cierta comprensión del sentido común. ¿Sí? Es lo que digo. Bueno, vamos a lo segundo. Como ustedes podrán comprender, las discusiones filosóficas nunca se acaban, sino que se interrumpen, ¿no? En algún momento, nosotros eso se sigue toda la vida y nunca se acaba. Entonces, esa es como mi interrupción hasta ahí. Voy al otro punto, a la otra parte, la relacionada con Kant. Sí, ciertamente Kant es un punitivista fuerte, un retribucionista. Eso le ha costado mucha crítica, muy fuerte. Yo no pensaría, sin embargo, que la filosofía de Kant y la filosofía moral le cerraría la puerta al perdón. En primer lugar, porque vuelvo al punto, el punitivismo y el retribucionismo kantiano, que expresaba tan brillantemente también en su filosofía del derecho y en esa terrible polémica, me parece que es desgraciada para Kant, como trata a Beccaria, que era un tipo tan avanzado en su momento. ¿Sí? Está en el marco de la filosofía del derecho, que como lo expresé, es
es externo, ¿sí? No es interno, ¿sí? O sea, se refiere a relaciones internas. El perdón es interno, el perdón es un asunto de la víctima. Pensemos en Colombia, pensando en esto. ¿Sí? En el proceso de paz, digamos, el de Santos FARC, ¿sí? El que conocemos, ¿no? En ese proceso se discutió mucho sobre esto, y de hecho en toda la Comisión de la Verdad y todo esto, eso era un tema central, ¿sí? El papel que iba a jugar el perdón. Y siempre creo que el acuerdo es ahí, mira, hay un marco jurídico, ¿sí? Que establece una determinada jurisprudencia para el tratamiento de los delitos de las FARC, pongámoslos ahora. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y es excepcional por un determinado tiempo, es justicia especial para la paz, etc. ¿Sí? Se le dice eso a la víctima lo acepta. Eso es un marco jurídico externo. Si perdona o no, es cuestión de ella. Eso es un problema del fuero interno absoluto. ¿Sí? Nadie, ningún proceso de paz le puede exigir a una víctima que perdone. ¿Sí? Ella puede decir, no lo va a perdonar nunca, pero entonces, por supuesto que el aparato jurídico que es externo le va a decir, está bien, no lo perdones, ¿sí? Pero lo que no puedes ahora es ejercer venganza. Ya no se puede, ¿sí? Porque eso ya entra a otro entra a otro nivel. Entonces yo lo diría así, si lo vemos desde una perspectiva subjetiva y personal, yo creo que se podría hacer la argumentación desde la perspectiva kantiana para dar posibilidad al perdón. No creo que en una línea como la de Derrida. Yo pienso que ahí, por razones de comprensibilidad, yo diría, pero ya no importa si es Kant o no, ahí quisiera decir que es mi cucharada en el asunto, a mí me parece también poniendo en cuestión lo dicho por Cristo, ¿sí? Con todo el respeto, ¿sí? Esta es una universidad católica, me parece muy difícil, si no imposible, ¿sí? El perdón sin la petición de perdón, o sea, un presupuesto recíproco. La petición de perdón es esencial para poder ejercer el perdón. A Cristo no le pareció tanto, ¿sí? Le decía, no, pues, no sabe lo que hizo, decía él, ¿no? ¿Te acuerdas? Él decía, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido y es muy valioso, pero en términos muy reales, ¿no? Y pensando mucho en cosas que ocurren de victimización, revictimización, yo sí creo que la exigencia de una petición, decimos, genuina, sincera, etcétera, de perdón, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Es otro punto. Es condición, diría yo muy radicalmente también, sine qua non de la concesión del perdón. ¿Sí? No será la única condición, pero es una muy importante. Eso diría yo. Gracias, Luis. Una pregunta para Vladimir Fernández. Uno de los temas centrales de discusión en la propuesta de paz total del presidente Petro es el de la posibilidad de una negociación con grupos armados que no tengan estatus político. Es decir, la política del presidente es la de que se puede negociar, se puede dialogar, no solo con la insurgencia, sino también con grupos armados que no tienen ninguna finalidad política. La pregunta es si usted considera que se requiere como esencia de este proceso de paz total la existencia de un estatus político o concederle un estatus político a los grupos armados como presupuesto indispensable para negociar o para una política de sometimiento. Para todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Montealegre, para todos quienes nos acompañan hoy. Agradecer a la Universidad Católica por este escenario y poder hablar de este asunto. La respuesta absoluta es no. Pero antes de desarrollar la respuesta, profesor, yo quiero hablar un poquito de lo que se ha venido comentando, y es en este tiempo de conocer el perdón, de ver
cómo se relaciona uno con las circunstancias que están pasando y que tienen que ver con la paz y el perdón, a mí me ha generado curiosidad un tema, y es algunas personas que he conocido que han tenido reparación, y yo creo que una reparación y una reivindicación importante, son las que menos perdón dan. Perdón dan. Los más humildes, los que han sido más desconocidos en estos procesos, son los más generosos. Eso me ha parecido absolutamente irónico. Y yo creo que va a seguir pasando. Pero así es. Y lo digo porque lo he visto, lo he conversado y con ellos he dialogado y siempre se genera esa doble visión. Ya entrando a lo que su señoría me pregunta, y es el análisis que se hizo para tratar de armar el discurso de la paz total nació de una arenga política en su momento del hoy presidente, pero él en otros espacios le gusta llamarlo más una paz integral, que se refiere a todo y que integre a todos. Esa paz integral se pensó y se está desarrollando en la que no es necesario ese, pues con el respeto de los filósofos, ese imperativo categórico de político, de pensamiento político detrás, sino que para eso precisamente es una paz integral, total, por eso se le llamó así y por eso se quiere construir. Pero sí nos hemos encontrado talanqueras al construir legalmente los mecanismos, pero son talanqueras de derecho interno, legales, inclusive próximas. Pero cuando uno va a la estructuración de con quién se puede realizar este tipo de diálogos, uno no encuentra ese apellido de político para establecer este discurso, este diálogo. Así tengan otros intereses que pueden ser para la comunidad y para la sociedad deleznables. Para ninguno de nosotros realmente plausible. Pero de eso se trata una paz integral, precisamente de eso. Yo repasando precisamente sus directivas como fiscal general, porque aquí me imagino que ya lo han hecho, pero yo vuelvo y lo hago. Si hay alguien a quien podemos nosotros denominar como arquitecto de todo el proceso de paz exitoso con las FARC, es el doctor Montealegre. Entonces, para uno revisar, y cuando usted ha visto resoluciones que se han adoptado, decisiones con las cuales se ha trabajado, son decretos y directivas, unas que se tomaron cuando el asesor del gobierno era nada menos que el doctor Montealegre y después cuando era fiscal general de la Nación. Y usted estudia esos mecanismos nuestros y no encuentra esas talanqueras. ¿Y por qué no las encuentra? Porque esto está basado en normas internacionales y en jurisprudencia internacional. Así se fundamentó el proceso. Y al abandonar ese criterio, encontramos cortapisas que tienen que ver con, creo yo, pequeñas mezquindades para llegar a desarrollar el paso siguiente de la paz, que es esta paz integral. Sí, yo le comparto totalmente la postura de Vladimir y la respuesta fue categórica. No se necesita tener estatus político para poder hacer negociaciones o diálogos
con grupos armados al margen de la ley. Comparto esa orientación. También comparto su orientación en el sentido que esta no debe ser una decisión del derecho interno colombiano, sino que el tema tiene que resolverse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí yo agregaría la respuesta de Vladimir, con la cual estoy totalmente de acuerdo y comparto su orientación, en el sentido de que el tema fundamental para resolver esta inquietud es decidir si en Colombia existe o no un conflicto armado. Y la decisión sobre si existe o no un conflicto armado no es una decisión del derecho interno colombiano, sino que el conflicto de la existencia de conflicto armado es propiamente una categoría que surge específicamente del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH, que es una categoría muy importante porque es a partir de la definición de si existe o no existe un conflicto armado que se infiere a la luz del derecho internacional humanitario, pues con base en esa postura, reitero, de si existe o no conflicto armado, es que podemos definir si una determinada conducta es o no un crimen de guerra. O sea, yo hago una crítica constructiva a la posición de la Fiscalía y a la posición de la Procuraduría, que se niegan a aceptar la suspensión de órdenes de captura expedidas por el presidente frente a actores que no tienen estatus político. Me parece que es una grave equivocación y es un desconocimiento flagrante del derecho internacional humanitario. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, es decir, esta es una definición que básicamente una categoría que han desarrollado los tribunales penal ad hoc antes de la existencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia. Y el primer criterio que se ha dado es de que no se requiere para la existencia de un conflicto armado o para realizar crímenes de guerra que el grupo armado tenga fines políticos. Esa categoría del fin político no existe en el derecho internacional de los derechos humanos para reconocer la existencia de un conflicto armado ni para saber quiénes son los actores del conflicto. El primer elemento que se da en el derecho internacional de los derechos humanos, y esto lo dijo la Corte Penal, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, es la de que debe existir una estructura armada con una gran capacidad logística, que tenga unidad de mando y que tenga la posibilidad al menos de actuar a través de una sola voz. Esa fue la categoría que dio el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. El segundo criterio que dio es de que no se trata de cualquier perturbación del orden público, sino que se trata de hechos muy graves frente a la paz y a la integridad del territorio. Es decir, que se exige un umbral de hostilidad. En conclusión, de acuerdo a la Corte Penal a la Corte Penal para la antigua Yugoslavia, reitero, son dos criterios los que hay que tener en cuenta para saber si alguien es o no actor del conflicto. Una estructura organizada y un umbral de hostilidades. Si se dan esos dos criterios, la jurisprudencia nunca, como usted lo expresó muy bien, jamás se refiere a la exigencia a una finalidad política. El concepto de delito político es un concepto que prácticamente solo existe en el derecho interno colombiano y que tiene fundamento es para las amnistías o el indulto. Pero el derecho internacional de los derechos humanos perdió toda trascendencia el concepto del delito político porque son otras categorías que se manejan. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para en esta discusión, si tiene la razón el presidente o si la tiene el señor fiscal, es ¿a quién le ordenó el presidente de la República suspensión de órdenes de captura?
Si el presidente ordenó la suspensión de una orden de captura para un miembro de una organización que cumple con los requisitos del derecho internacional humanitario en el sentido de que pertenece a una estructura con cierta logística, con cierto poder de mando, con cierta capacidad de desestabilización y que comete atentados contra los derechos humanos con un umbral de gravedad, el presidente de la República tiene la razón en la suspensión de las órdenes de captura. O sea que a priori me parece una desobediencia civil de parte del fiscal negar la posibilidad de suspensión de órdenes de captura con el simple argumento de que no tienen estatus político. Es una clara rebeldía del fiscal general de la Nación contra el derecho internacional de los derechos humanos. Pero además es que la discusión no es de poca monta. No es de poca monta, ¿por qué? Porque en la Corte Constitucional colombiana ha dicho que cuando alguien pertenece a una estructura de ese calado, sin que sea la insurgencia propiamente, si tiene esas dos características que yo anoto, la Corte Constitucional colombiana ha dicho que esas personas se consideran combatientes genéricos para efectos del derecho internacional humanitario. Es decir, es la misma Corte Constitucional que ha ido más allá del derecho internacional humanitario y ha colocado esas estructuras que no son insurgentes, que no cometen delitos políticos, que no tienen estatus políticos como combatientes, o sea, como actores del conflicto armado. Pero además es que es una equivocación de marca mayor, porque es que saber si alguien es o no actor del conflicto, saber si alguien pertenece o no a ese tipo de estructuras con las dos condiciones que dio el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, tiene unas dimensiones enormes en el campo de la determinación de la legalidad de la actuación de la fuerza pública en primer lugar y del tipo de delitos que puede cometer este tipo de organización. Me explico. Dependiendo de si alguien es combatiente o no, determinamos la fuente del derecho y el universo aplicable. Si alguien es combatiente o es un civil que participa en las hostilidades, el marco aplicable es el marco del DIH. Pero si no es combatiente, el marco aplicable es el marco general del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué sucede si se aplica el marco conceptual del DIH? Que cuando se aplica el marco conceptual del DIH, y esto no es de poca monta, por eso es totalmente equivocada la posición del señor fiscal general de la Nación, es un desconocimiento flagrante, es una clara rebeldía, una insubordinación contra el derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento interno, porque cuando alguien está en el marco del DIH, o sea, es combatiente, resulta que la fuerza pública puede actuar con mecanismos letales y puede actuar agresivamente, es decir, no solo defensivamente. La fuerza pública puede bombardear, como pasó con Raúl Reyes, como pasó con Cano, como ha pasado en muchas oportunidades. Raúl Reyes estaba durmiendo, no había una agresión contra la fuerza pública y a las 3 de la mañana no hubo un operativo militar que le dio muerte a Raúl Reyes y a unos civiles que estaban ahí. Mire que ahí, ¿por qué fue legítima la actuación del Estado colombiano y de la fuerza pública colombiana en ese caso con un hombre que en estricto sentido no estaba cometiendo en ese momento una agresión contra la fuerza pública? Porque era combatiente. Y si es combatiente, surge un elemento muy importante que es el del objetivo militar que se puede combatir letalmente y en forma agresiva. Si él no fuera combatiente, habría sido absolutamente ilegítima la actuación de la fuerza pública colombiana, porque entonces, si él no fuera combatiente, rigen los principios generales del derecho penal de que usted solo puede matar cuando hay una justificación en términos de legítima defensa. O sea que aquí me parece un despropósito monumental, yo diría una enorme responsabilidad, porque lo que está haciendo el fiscal con su posición es al contrario, quitarle la fuerza
los conceptos con base en los cuales la fuerza pública podría, por ejemplo, bombardear al Clan del Golfo. Y eso se ha contemplado, porque además son estructuras que cometen delitos en el marco de un conflicto y delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, por eso aclaro que comparto totalmente su posición en ese sentido. Yo quisiera, escuchando las respuestas tanto de Estefan como de Luis Eduardo, traer a colación aquí un debate supremamente importante que se dio entre Gadamer y Derrida. Es famosa la anécdota de que Gadamer fue invitado a París a dictar unas conferencias muy famosas y estuvo allí la intelectualidad francesa. Pero dicen quienes han seguido, los expertos en la hermenéutica filosófica como Luis Eduardo Gama, que cuando fue a París, Gadamer no quería discutir con nadie y solo quería dialogar con Derrida. ¿Cómo ven ustedes ese diálogo que en su momento se dio entre Gadamer y Derrida? Gracias. Existen efectivamente muchos diálogos misteriosos de Derrida. Hasta existe uno con Borges en Argentina, pero lastimosamente nadie sabe lo que se dijeron. Se encerraron y nadie sabe realmente lo que se pudieron decir. Me imagino que uno de los puntos de contacto importante que puede existir entre Derrida y Gadamer, pues es justamente el problema de la interpretación. Es decir, de manera general de la hermenéutica. Con esta idea derridiana, una idea también muy importante, según la cual, en última instancia, y ahí tal vez se opone a Gadamer, nos dirás si es que sobre esto se opone a Gadamer. El problema de la interpretación nunca puede ser el deseo de remontar al significado original o al significado originario de un texto. Por una razón muy simple, ni siquiera quien lo ha escrito sabe realmente lo que quiere decir. Es decir, si hacemos, por ejemplo, historia de la filosofía de manera derridiana, no vamos a plantearnos lo que realmente quiso decir Descartes en sus meditaciones, porque de todas maneras, tal vez ni Descartes sabe realmente lo que quiso decir, y peor aún, si es que su obra es genial, sobrepasa todo lo que Descartes pudo decir. Por lo tanto, Derrida es realmente una hermenéutica, tal vez en ese sentido mucho más radical que la de Gadamer, que consiste en decir que interpretar no es remontar a un sentido originario, sino producir un texto nuevo a partir de un texto que ya existe. Y esto se da pues tanto en el campo de la filosofía, se da también en el campo de la teología, por ejemplo. ¿Qué significa hacer teología hoy? Pues hay algunas personas fundamentalistas que piensan que hacer teología es lograr alcanzar el mensaje originario de lo que Dios quiso decir. Buena suerte, porque lo que Dios realmente quiso decir, ni siquiera Moisés lo sabe. Porque incluso los 10 mandamientos no son lo que Moisés dijo, lo que Dios dijo, no. Son lo que Moisés pudo entender de lo que Dios le ha dicho, por lo que ya es una interpretación. Aunque el mensaje haya sido absoluto, incluso Moisés interpretó, por lo que hay una especie de hermenéutica muy radical en Derrida que intenta romper con esta dicotomía un poquito aristocrática con la cual seguimos viviendo todos, esta dicotomía entre los creadores, que ponemos siempre muy arriba, y por debajo de ellos los intérpretes o los comentaristas. Y eso se encuentra en casi todos los campos de la vida humana. Por ejemplo, en música hay Mozart, el creador, y Glenn Gould,
Glenn Gould es excelente, pero es un intérprete. Hay los autores, creadores, y los traductores, un nivel un poco más bajo. Hay los filósofos, altísimo, y los historiadores de la filosofía, un poco más bajo. Pues justamente Derrida intenta mostrar que esta distinción es una pura ilusión. ¿Por qué? Porque toda creación es una interpretación y toda interpretación contiene algo de creación. Entonces, tal vez ahí sea mucho más radical que Gadamer, no sé si... Sí, bueno, justamente sobre este punto que tú tocas, yo siento que ahí hay más cercanía que tensiones entre estos dos autores. Son dos autores muy cercanos y lejanos a la vez. Es como, hay una imagen que tiene una comentarista, Donatella Di Cesare, que dice, es como si vieran el mismo firmamento, pero donde uno ve estrellas individuales, el otro ve constelaciones. Y hay algo así, ¿no? Entonces yo puedo ver, dependiendo como la mirada, ¿no? Si veo cada estrella por separado o si veo la constelación, es decir, si veo la ruptura entre una estrella y otra y los vacíos entre las dos, o si veo una especie de unidad, ¿no? Pero yo creo que en el fondo son como dos aspectos de una misma realidad, y a veces lo entiendo así. Por ejemplo, justo en el punto en que tú dices, donde se dice que Derrida sería más radical porque no cree en un sentido originario. Yo creo que en la hermenéutica tampoco hay un sentido originario, y justamente eso un poco trataba de mostrar en la conferencia acerca de lo que es una comunidad humana. Una comunidad humana no tiene una verdad original sobre la cual está fundamentada y que, digamos, defina todo el transcurso de su vida histórica, los cambios culturales, como una variación de una gran esencia que en algún momento se dio y que fundó la comunidad. Es un proceso, no hay nada originario en un sentido fuerte en la hermenéutica, sino un proceso permanente de comprensión y reinterpretación por la cual vamos modificando, no radicalmente, porque eso sí no es revolucionario, pero vamos modificando de a pocos y de acuerdo a las demandas de la realidad, digamos, nuestras referencias significativas para una vida en común. Eso es una comunidad, es viva porque precisamente eso se va modificando. Entonces hay algo más bien derridiano, como una especie de deriva de lo que es una comunidad, y en el fondo eso está a la base de la idea que yo traía de que una paz total hermenéutica pues tiene que tener en cuenta eso, nunca se va a acabar, nunca, ni va a reeditar un estadio o una situación originaria donde fuimos felices, ¿no? El buen salvaje, yo qué sé, las culturas precolombinas, cómo estaban de bien antes de que llegaran. No se trata de reeditar pues un mito originario de un idilio, ¿no? Ahí estábamos en el útero y íbamos felices. No, porque no hay eso originario, y tampoco hay un telos, no, tampoco vamos a llegar nunca a algo así, ¿no? La paz total, si se ve de esa forma, pues es un poco ilusa. Si no es un proceso permanente de confrontación y de diálogo y vuelta a la confrontación, que necesariamente tiene que asumirse como finita, imperfecta y que puede fallar. Pero bueno, para volver a la pregunta, porque cuando hablaban antes en las intervenciones, también la primera tuya, y el problema de la reciprocidad en el perdón, a mí me parecía que incluso para acercar más a la hermenéutica de Derrida, creo yo que en la hermenéutica de Gadamer hay un elemento de no reciprocidad. Creo que la comprensión, lo que él llama comprensión, puede tomarse como algo no recíproco en el sentido de yo puedo comprenderte a ti, pero tú no me comprendes a mí, y eso puede ser perfectamente posible. Yo comprendo al otro, pero el otro no me comprende, y sin embargo yo trato de comprender al otro, aunque el otro no me exija ser comprendido, y de hecho hay un pasaje en Verdad y Método donde Gadamer dice eso, ¿no?
en el encuentro con el otro, y fíjense ustedes que cuando yo estoy hablando aquí del encuentro con el otro no me refiero solamente a un fenómeno ético individual, sino a un fenómeno político, es decir, la confrontación con grupos insurgentes, con estructuras delictivas, son nuestro otro, ¿no? Esos son los otros, digamos, del sistema hegemónico de la nación o algo así. El otro es el delincuente o el grupo armado. Entonces, en el encuentro con el otro dice Gadamer algo así como: yo tengo que tratar, si de verdad hay un esfuerzo por comprender, tengo que tratar de ver en el otro una posición de verdad que tenga algo que decirme a mí, que tenga algo que transformarme, que pueda realmente transformarme. Y añade, aunque el otro jamás lo esté pidiendo. Es decir, ahí se ve claro como la estructura de la no reciprocidad, porque en el fondo es eso, ¿no? El que yo comprenda y pueda entender al otro y pueda ver al otro como una posibilidad de verdad o de sentido que enriquece mi mundo, ya representa una ganancia para mí. Si el otro no ha emprendido ese proceso, peor para él, diría uno, o algo así, pero hay una no reciprocidad productiva, diría yo, hay una no reciprocidad productiva. Y una última cosa ahí que pensaban que esto no sé si perdón en efecto, es decir, cómo abordar el fenómeno del perdón. Ya sé que me pasé a otros lados, pero me embalé, disculpen. Digo, ya eso no era una pregunta, pero me parecía interesante pensar el perdón en términos de este marco hermenéutico. No es un tema muy hermeneuta, porque la filosofía hermeneuta, digamos, todas estas cuestiones de la interioridad, de la subjetividad interna, no las considera mucho, ¿no? De modo que el perdón no es un vocablo que aparezca, digamos, en el léxico hermenéutico, y sin embargo yo diría, habría una forma de pensar el perdón, y no sé, pero esto es como un hilo ahí que boto a ver si de ahí sale algo. Si para la hermenéutica el verdadero perdón no sería precisamente la comprensión. Es decir, si perdonar a alguien no significa en realidad comprenderlo, eso sería como una experiencia más real de perdón. Lo contrario sería quizás pues, un sentimiento interno o una emoción interior difícil de identificar, privada, y sí, absolutamente, pero sí una manera de visibilizar el perdón no sería entenderlo mejor como comprensión. Hay verdadero perdón o sea, fui perdonado cuando fui comprendido. Y fui comprendido quiere decir, mi posición ganó algún sentido, ganó algún sentido. Las FARC fueron perdonadas quizás en el sentido en que sus acciones violentas, terriblemente violadoras de los derechos humanos, sin embargo, alcanzamos a entenderlas como parte de un proyecto de sentido público, ¿no? Quiero decir, tenía una visión equivocada, lo que fuera, pero las comprendemos y en ese sentido quizás las perdonamos. No sé, digamos como para hacer una teoría hermenéutica del perdón. Estaba pensando en Borges, ustedes que ahora citaron, que decía que él no creía ni en el perdón ni en la venganza. Decía él, el olvido es el único perdón y la única venganza. Y tal vez uno puede decir lo mismo de la comprensión, ¿no? La comprensión quizás sea el único perdón y quizás también la forma de vengarse, no sé. A propósito de la cita de Borges, que realmente es un encuentro famoso de Derrida con Borges en Buenos Aires, y estaba Derrida, creo que en el Uruguay o en Paraguay, dando conferencias, y lo único que pidió es: lléveme a Buenos Aires, que yo solo quiero escuchar a Jorge Luis Borges. Pero en algunos de los diálogos de Borges con intelectuales argentinos, Borges recordaba que el diálogo lo inventaron los griegos en algún momento de la historia de la humanidad. Y resalto esto del diálogo porque yo quiero resaltar un tema muy importante, como lo decía Luis Eduardo Gama, y es el de que todos sabemos que la gran revolución que produjo Gadamer es de que abandonó, o es un cambio radical frente a la hermenéutica tradicional, más exactamente a la hermenéutica que viene del romanticismo alemán, que era una hermenéutica basada en la interpretación de textos. Realmente la hermenéutica nace
originalmente con las grandes interpretaciones de la Biblia. Y nosotros, los abogados, sobre todo en el siglo XIX, elaboramos muchos métodos de interpretación, es decir, elaboramos métodos de interpretación de textos y fundamentalmente de textos escritos. Pero la gran revolución que produce la hermenéutica, fundamentalmente a partir de Gadamer, pues basado en los trabajos de Heidegger, porque creo que él es el gran fundador de la hermenéutica filosófica, pues ya no entendemos la hermenéutica como interpretación de textos, sino en primer lugar como un fenómeno de interpretación de la realidad y, como lo decía Luis Eduardo, como algo esencial al hombre. Hay una ontología hermenéutica en el sentido de que lo que caracteriza al hombre es su capacidad de comprensión. Pero dentro de este tema, en todos los debates que se dieron a partir de la obra de Gadamer, hay una precisión que a mí me parece muy importante de Gadamer, que lo hace en el prólogo que Gadamer le hizo a una gran introducción que hace Grondin, un profesor canadiense, a la hermenéutica filosófica, y insiste mucho Gadamer en un precioso texto, 2 o 3 hojitas, que la gran diferencia, es decir, que la característica de su hermenéutica filosófica es entender la comprensión humana como diálogo. Entonces, de ahí la importancia hoy de haber vinculado la concepción de la hermenéutica filosófica aplicado a un proceso de paz total, porque en el fondo la hermenéutica filosófica es diálogo. Yo quisiera hacerle una pregunta a Luis Eduardo Hoyos, frente a lo que explicó hoy de la paz perpetua, a paz y hegemonía. Y es que definitivamente Kant es un gran retribucionista. Y lo que podemos decir es que ese retribucionismo de Kant y Hegel realmente ha sido reinventado, y en el siglo XXI, en el fondo, las grandes teorías de la pena que rigen actualmente son una reinvención de Kant y Hegel de la teoría retribucionista de la pena. Pero mi pregunta exacta para Luis Eduardo es si una posición como la de Kant, eminentemente retribucionista, se opone o no a una justicia transicional que tiene una dinámica totalmente diferente. Si nosotros queremos hacer justicia transicional, nos tenemos que olvidar del retribucionismo. Sería imposible edificar filosófica y conceptualmente una justicia transicional partiendo de una teoría retribucionista de la pena como la de Kant o como Hegel. Mi pregunta ¿es incompatible una posición de Kant con justicias transicionales que en últimas abandonan la retribución porque no hay proporcionalidad de la pena y los ejes son totalmente distintos basados en verdad y reparación? Sí, creo que algunas pistas para responder la pregunta las di en la conferencia. Voy a decir ahorita algo, pero déjenme decir 2 palabritas sobre las conversaciones anteriores muy brevemente. Ya estamos de salida y cansados y todo, pero sí quisiera decir 2 cositas. Una, con respecto a lo último que dijo Luis Eduardo, aquí hay 3 Luis Eduardos, ¿no? Esto es una cosa complicada, ¿no? El triunvirato. Entonces, lo que dijo Luis Eduardo Gama sobre la comprensión como una forma acabada del perdón. Me pareció muy interesante y es muy sugerente. Pero yo quisiera poner una pullita. Yo pienso que la comprensión es un cambio de paradigma con respecto al perdón. El perdón sigue enmarcado en un modelo muy, llamémoslo así, me excusan, es muy esquemático e irresponsable, judeo-cristiano, ¿sí? Mientras que la comprensión tiene otra aspiración. Una comisión de la verdad no se puede fundar en la búsqueda del perdón, pero sí en la de la comprensión de razones, de motivos para hallar la verdad, ¿sí? Etcétera, etcétera. La verdad pública, no la verdad individual, sino la verdad que se pueda más o menos compartir. Ese era un punto. El otro, que era una cuñita con respecto a lo último, lo que hablaron ustedes dos, respecto del fiscal, la pelea entre el fiscal actual
Perdón. No, usted no, él la peleó, pero le cogió mucho la caña. Bueno, solo una cosita, ¿sí? Ahí hay mucho que decir y, por supuesto, me parece muy ilustrativo también lo que Luis Eduardo Montealegre dijo, ¿sí? E interesante. Pero considero lo siguiente, dos cosas importantes. Una, primero que todo, la suspensión de orden de captura pues es provisional, ¿sí? Es mientras se establece una negociación, ¿sí? Ese es un punto. Entonces eso es discrecional también del presidente cuando la acaba o no. Entonces, pero han jugado a que no. Ustedes ven los columnistas y como si fuera una cosa definitiva, han jugado con el asunto. Punto uno. Exacto, fíjate, bueno, ese es el punto. Eso no lo mencionan, ¿no? Sino que caen sobre el otro. Y no lo menciona Barbosa tampoco, ¿sí? Y entonces una cosa, decir eso, en conexión con eso, lo quiero mandar así, no se les olvide a ustedes que si hay algo que da réditos políticos en Colombia, siempre los ha dado, es lo que podemos llamar la demagogia punitiva, ¿sí? Eso lo aplaude. Este es un país muy chistoso, no sé si en Ecuador pase lo mismo, pero en Colombia es muy divertido. La paradoja que seguramente a todos los abogados los deben tener desde que estudian esto, pues asombrados a uno como ciudadano totalmente, y es que es un país en donde todo el mundo aplaude casi que a niveles casi de linchamiento social la aplicación de las penas, ¿sí? Pero es una cosa que es tremenda, ¿sí? Repito de las cosas que más réditos políticos da. Si usted propone un endurecimiento de penas para tal y tal para el delito, por un lado, y por el otro lado, al mismo tiempo, muy característico de la estructura social y jurídica y el comportamiento con respecto al derecho de los colombianos, es la violación de la ley. Cotidiana, constante y permanente. Las dos cosas son juntas, es una paradoja magnífica, ¿no? Y no salimos de eso, ¿no? Pero entonces también tenerlo en cuenta. Yo creo, que pena, no estoy interpretando al fiscal Barbosa, creo que está haciendo demagogia punitivista, ¿sí? Como también, y me excusan, no quiero herir susceptibilidades, la está haciendo la alcaldesa, ¿sí? Eso lo podemos discutir después tomándonos un café, ¿no? Eso lo digo, bueno, entonces eso era lo último, y eso hay que verlo en el contexto, es que empezamos un año electoral y ojo con todas esas cosas, estaban ahí, bueno. Sobre esto, sí, ciertamente para que tenga lugar una justicia transicional hay que limitar el alcance del derecho penal internacional que tiene la base, digamos, kantiana, normativa kantiana. Yo insisto en que la Corte Penal Internacional está sobre fundamentos kantianos, no solamente la Corte Penal Internacional, la declaración, también los protocolos de Ginebra, o sea, tiene cosas muy importantes, el kantismo no, y la Declaración de los Derechos Humanos de la posguerra, la del 48, ¿sí? Que es el fundamento de si leemos bien a Kelsen, que estuvo muy cercano a ese proceso, es el fundamento de la paz a través del derecho. Eso tiene fundamentos kantianos. Por supuesto, después de que ha pasado tanto, ¿sí? La Corte Penal digamos, los principios kantianos tan duros, ¿sí? Punitivistas, que quieren no repetición, que dan lecciones al futuro, violación del derecho a la persona, todo lo que yo dije también en la conferencia, eso tiene que, voy a decirlo así, ablandarse, ¿sí? No quiero decir simplemente poner en cuestión, pero sí toca poner entre paréntesis, y justamente por eso se llama transición, ¿sí? Entonces, nos toca poner en algún momento entre paréntesis estos principios tan duros, ¿sí? Pero no los vamos a abandonar, ¿no? Pero sí hay que ponerlo entre paréntesis para poder establecer negociaciones. Se subordina, ¿sí? El derecho punitivo, en este caso, ¿sí? A objetivos de tipo político y social. Ampliemos eso para que no quede solamente que sea negociaciones con grupos delincuenciales políticos, sino que también haya una cosa más abierta, eso se puede discutir, ¿sí? Entonces, para buscar eso, ¿sí? Para buscar eso se tiene que subordinar el principio del derecho punitivo
a el alcance político-social de la negociación. Y yo creo que sí, toca poner acá, retírate un ratico, estamos aquí haciendo justicia transicional, vete a ver Netflix un par de días, ¿sí? Mientras nosotros aquí hacemos esto, toca. Yo creo que eso toca, pero eso es un problema, uno lo ve así y hace chistes. Acuérdense que lo que pasó con el proceso de paz de La Habana, ¿sí? El gran coco durante eso lo sabemos, ¿no? Lo discutimos mucho. El gran coco durante las negociaciones era qué vamos a hacer con la Corte Penal Internacional, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el fiscal que mandan ad hoc aquí a vigilar? ¿Sí? Eso no puede salir uno con que, no, mire, ¿sabe qué? Estamos aquí, somos colombianos, estamos negociando de nuestra manera. No es así. Colombia firmó el Estatuto de Roma, ¿sí? Entonces le toca hacer ahí también una negociación, ¿sí? Tiene que saber ahí cómo hacerlo. Por fortuna hay instrumentos, ¿no? Y nuestro estimado Kai ambos ha trabajado mucho en eso y bueno, hay instrumentos, se puede, pero yo sí creo que toca, evidentemente, poner entre paréntesis un poco el punitivismo. Bueno, una pregunta y entro en la última ronda para Estefan Vinolo. Esteban empieza su extraordinaria ponencia sobre Derrida haciendo unas citas bíblicas. Y de acuerdo a esas citas bíblicas, la concepción cristiana del perdón era la de un perdón que tiene que ser recíproco, que tiene que ser condicional, es decir, todo lo contrario a la tesis de Derrida. Esto muestra que el perdón ha estado vinculado totalmente tiene un fuerte arraigo religioso, tiene una profunda carga religiosa. Pero no solo el perdón, hay otro elemento muy importante en las justicias transicionales, que es el tema de la confesión. Por ejemplo, el proceso de paz colombiano con el paramilitarismo, el eje estuvo centrado fundamentalmente sobre la existencia de una confesión. Entonces, me muestra que categorías tan importantes para la justicia transicional están ligados a criterios eminentemente religiosos. Foucault, por ejemplo, en unas conferencias que dictó en Lovaina, tiene un texto muy bonito sobre la confesión en el sistema judicial. Ese es el subtítulo del libro. Pero Foucault explica cómo la confesión, que tiene tanta importancia todavía en los sistemas penales, y miren en el siglo XXI en las justicias transicionales, es un concepto eminentemente religioso. Y Foucault ubica ese concepto de la confesión en los cristianos antiguos y básicamente en los cristianos medievales. Lo que quiero decir es que todavía están girando en el siglo XXI, en el siglo de la famosa posmodernidad. Todavía estamos girando en torno a conceptos que tienen una profunda carga religiosa. Entonces a mí me llama la atención cómo estamos en temas tan centrales para una sociedad, todavía estamos arraigados o anclados en tradiciones profundamente religiosas, cuando si algo ha caracterizado la filosofía contemporánea, que ustedes los filósofos hablan de que el estado actual de la filosofía en medio de tantas discusiones es que hablamos de una filosofía post-metafísica, que estamos hablando básicamente de la secularización de la filosofía. Entonces los filósofos han logrado un trabajo enorme de secularización de la filosofía, pero nosotros no hemos logrado la secularización del derecho. Seguimos anclados, por ejemplo, en este punto tan delicado, seguimos anclados al perdón y sobre todo seguimos anclados a la confesión. Entonces mi pregunta es, ¿no es hora ya de que nos tomemos en serio la secularización de la filosofía y que, como diría un famoso libro de Jürgen Habermas, Atenas o Jerusalén, abandonemos más bien
la tradición de Jerusalén y nos vayamos más bien a la tradición de Atenas? Madre mía. Bueno, gracias. Creo que en realidad el derecho no es religioso, es metafísico, lo que es muy diferente. Es decir, está obsesionado por el problema del fundamento, el problema de la causa, pero ese no es el campo religioso. Y mira, por ejemplo, cómo esto juega en el campo de la misma palabra confesión. Una vez yo estoy a favor de distinguir las órdenes. En el campo jurídico, confesar algo es entrar en procesos de reciprocidad. Yo le aporto algo al juez, por ejemplo, le aporto el lugar en el cual enterré el cadáver. Y a cambio de lo que yo le aporto, de esta nueva verdad que yo le aporto, él me da algo. Puede bajar mi pena o puede hacer cosas así. El campo religioso o la confesión religiosa no funciona para nada de esta manera. Por una razón muy simple. Cuando yo voy a decirle a Dios que, por ejemplo, mentí, pues no le aporto absolutamente nada. Porque si es que Dios existe, es omnisciente. Por lo tanto, Él ya sabía que yo mentí. De cierta manera, en la confesión religiosa, no le estoy informando a Dios tal como le informo al juez de lo mal que me he portado. Dios, por definición, si es que existe, ya lo sabe. Entonces, en la confesión religiosa, ¿qué es lo que aporto? Pues hay dos maneras de verlo. O bien, nada. Es decir, nada en ese sentido que no aporto ninguna verdad nueva porque Dios ya las tiene todas. O hay una manera derridiana de verlo, y es decir, en la confesión lo único que aporto es me aporto a mí mismo. Exactamente de la misma manera que una persona que decide sentarse a una mesa de negociación, que simplemente dice, aquí estoy. Y este problema de la negociación, para ir rápido, nos permite pensar un problema muy importante filosófico que consiste en saber si la ética surge del diálogo. Habermas. Nos vamos a sentar, vamos a establecer ciertas condiciones y gracias a estas condiciones vamos a establecer normas comunes. Pero hay otro filósofo que se llama Appel que le hace una objeción magnífica a Habermas y tal vez definitiva. Le dice, la ética no puede surgir del diálogo, porque para que yo me siente a hablar contigo, ya debo haber renunciado a matarte y por lo tanto haber aceptado una ética mínima, haberte reconocido mínimamente como un interlocutor potencial. Por lo que tal vez el diálogo no sea la condición de la ética, sino la ética la condición del diálogo. Y de ahí lo difícil que justo comentabas, vamos a establecer mesas de diálogo para generar la paz. Perfecto. ¿Qué hacemos con quien no quiere sentarse? ¿Qué hacemos con la persona que dice, yo sus mesas, no quiero para nada de sus mesas, yo quiero matarles a todos? ¿Qué hacemos con esta persona? No podemos imponerle el diálogo. Entonces, tal vez debamos, antes del diálogo, entrar dentro de una especie de ética originaria. Pero ¿cómo entramos dentro de esta ética originaria? Pues tal vez ahí podamos recaer sobre el problema del sin razón, sin fundamento, sin justificación. Decido hablar contigo, decido reconocerte como interlocutor o decido no hacerlo. Pero tal vez no sea una decisión lógica. La lógica del diálogo viene después, no viene antes de esto. Muchas gracias. Una pregunta para Luis Eduardo Gama. Después de escuchar la magnífica conferencia, puede quedar la impresión de que el planteamiento de la comprensión propia de la filosofía hermenéutica y de Gadamer es demasiado optimista o ingenua sobre la posibilidad de una armonía social. ¿Se trataría, es la pregunta, de una postura ideal que desconoce las circunstancias reales de los seres humanos?
Sí, gracias. Bueno, es una objeción vieja, ¿no?, que se hace a la hermenéutica. Incluso Derrida, en ese encuentro del que hacen ustedes mención en París, creo que una de sus 3 intervenciones, que fueron muy cortas, solo hizo preguntas y no más, y se fue. Tal vez como performativamente quería mostrar qué pasa cuando yo no quiero entrar en diálogo. Eso es un poco la idea, ¿no? Como frente al filósofo del diálogo le dice, no, pues yo no quiero dialogar, y ahí qué va a hacer. Un poco era la idea. Pero digo, una de las preguntas ahí de Derrida era si esta voluntad de comprensión o esa comprensión que se abre al otro no implica una buena voluntad kantiana, decía Derrida, asociando ahí a Gadamer con Hegel, pero en el fondo, con Kant, Gadamer con Kant, pero en el fondo, digamos, lo que quería mostrar era lo iluso, las grandes demandas que exige una posición como la comprensión, ¿no? Una posición ética muy fuerte de apertura hacia el otro y de comprensión y de buena voluntad, que en efecto, diría, desconoce pues las circunstancias reales, desconoce cómo es de verdad el tejido social con todas sus tramas, imperfecciones, rugosidades. Un poco en el mismo sentido va Habermas también en el debate Habermas-Gadamer. Hay un momento en que Habermas dice algo similar, ¿no? El diálogo, la comprensión desconoce, digamos, esta comunicación ideologizada que no permite pues una búsqueda de sentido compartido, sino en realidad hay estructuras de poder que quieren imponerse. Entonces, claro, marxistamente y en la tradición de la teoría crítica, a ojos de ellos, pues la hermenéutica parecía demasiado naif, ¿no? Como no tiene en cuenta, sobre todo esto es una objeción permanente, el poder, ¿no? El poder, las estructuras económicas, los intereses pues particulares que deforman cualquier forma de comprensión y de diálogo. Entonces, por eso digo que es una objeción que se ha hecho muchas veces a la hermenéutica y que yo creo que, claro, que hay que entenderlo matizadamente. Yo diría, para comenzar a contestar la cosa, no es tanto que desconozca esos fenómenos del poder, de la violencia, de la hostilidad, de la opresión, ¿cierto? Sino, creo que lo dije también en la experiencia, en la conferencia, le parece que esa mirada está demasiado parcializada y solo focalizada en ese tipo de situaciones, sin darse cuenta que al mismo tiempo y con la misma originariedad los seres humanos conviven y permanentemente realizan actos solidarios donde se coopera, donde, en fin, donde se construye comunidad, donde se tramitan los conflictos sin que llegue a hostilidades y más bien se crea armonía. Y eso no es ser demasiado utópico, iluso, sino es también realista. Por eso también es real que muchas experiencias son de paz y no todas son de violencia y de conflicto, ¿no? Entonces hay un primer punto que es ese, ¿no? Se trata de matizar o enriquecer más bien nuestra visión de la experiencia humana y claro, como se dice también, lo que pasa es que estas experiencias de conflicto y de violencia pues son más llamativas, ¿no? En efecto los medios pues ganan más, es más amarillista esto. La cotidiana convivencia con el otro no se ve, pero pues evidentemente los seres humanos han desarrollado muchísimas formas y estrategias y las comunidades han desarrollado muchísimas maneras de lidiar con los conflictos, incluso con los actores armados, como vemos pues aquí en las comunidades de paz o el defensor hablaba de los agua en el Putumayo. Entonces no es algo realmente utópico, sino algo que ocurre realmente. Eso por una parte, ¿no? Y fíjense ustedes que en esa, digamos, esa tendencia a ver opresión y dominio y estructuras de poder
que oprimen a la gente en esa tendencia. A veces yo digo, Foucault es responsable de eso, ¿no? Ver un poco por todo lado hay fenómenos de poder y opresiones. Esto creo que, no tanto Foucault, pero quizás los comentaristas de Foucault, los Foucaultianos nos han vuelto eso, como que por todo lado ven esas estructuras hegemónicas y va de la mano además de también ver víctimas por todo lado, ¿no? Es decir, la universalización de la víctima. Cualquiera puede sentirse víctima ahora y eso está muy ligado a que como hay estructuras de poder omnipresentes, pues también las víctimas son omnipresentes, lo cual además creo que los que se encargan pues de estos problemas de resolución de conflictos saben que es un tema muy, muy difícil porque cuando se le da a alguien el estatuto de víctima, casi que su identidad queda definida como víctima. Ya se olvida que fue un abogado, un profesor, un padre de familia, es decir, toda su vida queda casi reducida a ser víctima y nadie quiere ser víctima permanentemente. Eso es decir, toda la riqueza de sus posibilidades de existencia queda reducida a esa condición, lo cual, digamos, es un peligro, ¿no? Es un problema, ¿no? También esa victimización general de la sociedad que va de la mano de esa omnipresencia de la opresión y de estructuras de poder, que es lo que denuncia la hermenéutica, creo yo, ¿no? Como, no es así. No, como también dice Gadamer en algún punto, al lado de la experiencia de la víctima, que es real, por supuesto, tampoco se trata de negarlo, hay cantidades de experiencias de resistencia, ¿no? Donde las comunidades y los individuos precisamente se han defendido de ser víctimas, ¿no? Y han desarrollado estrategias de todo tipo para resistir, ¿no? Y eso es tan real como lo otro. Entonces, por un lado es no desconocer eso, sino ampliar la visión de lo que es una experiencia social. Y por otro lado, sobre el tema del poder también, hay un punto interesante ahí como para dar otro elemento en la respuesta, porque parte de muchos discursos sobre el poder es como si tomaran el poder como un fenómeno irracional, ¿no? Como si el poder, o como Gadamer a veces también menciona, el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad pasa de pronto por ser autoritarismo y hay una línea muy delgada donde cada vez que se habla de autoridad, entonces ya de inmediato aparece como autoritarismo y entonces ya una imposición vertical, hegemónica, etcétera. Y el poder también de pronto es un concepto que se toma a la ligera y termina volviéndose un poder irracional, como de dominación ya hegemónica. Y uno puede pensar el poder en términos racionales, uno puede pensar el poder no necesariamente como tiranía y totalitarismo, sino en términos racionales, así como Gadamer piensa el fenómeno de autoridad en términos racionales. Es que obedecer a una autoridad no quiere decir que yo me entrego ciegamente al otro y ya no pienso, no. Obedecer a una autoridad quiere decir simplemente que yo reconozco en él que tiene una visión más amplia de la que yo tengo. Es normal, eso es parte de la vida diaria. Y quizás el poder puede entenderse, hay autores que van en esa perspectiva, entendamos un poder en el sentido de ser capaz de influir en las decisiones del otro, pero desde un punto de vista racional. Entonces el poder en sí mismo tampoco es tan irracional necesariamente como se quiere ver. Yo diría eso como dos puntitos allí para responder sobre esa supuesta falta de visión realista de la hermenéutica. Gracias. Una pregunta para Vladimir. Es claro el mensaje del presidente Petro dentro del marco de la paz total, de que va a negociar con las disidencias de las FARC, va a negociar con el Ejército de Liberación Nacional. Ya está negociando con el Ejército de Liberación Nacional. Eso implica entonces que todo apunta a una nueva justicia transicional en Colombia. Es decir, en menos de 20 años aproximadamente, Colombia va a tener 3 justicias transicionales, lo que no es exótico porque los alemanes en 30 o 40 años tuvieron 2 justicias transicionales. Mi pregunta es, si ya hay esa voluntad política, ¿se requiere o no un nuevo marco constitucional
para una nueva justicia transicional con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, profesor, primero una gran objeción. Ustedes hablan aquí de filosofía, de temas realmente muy elevados, y usted me trae aquí a un tema jurídico casi que profano, y eso me da como vergüenza con el auditorio que nos queda. Pero sí, es lo que nos toca. Porque como estábamos ahorita exponiendo, eso se está construyendo. Esta paz integral se está caminando todos los días. No sabemos qué pase mañana, no sabemos con las nuevas mesas que se instalen cómo se va a establecer esa negociación, ese diálogo y ese resultado. Y para llegar a esos acuerdos y para consolidarlos jurídicamente, tenemos que tener un mecanismo y un procedimiento que nos lleve a volverlo real. Y eso está detrás de unas reformas, de una nueva construcción, de una nueva justicia que reconozca estas verdades sobre las cuales hoy estamos caminando, que no son las establecidas anteriormente, porque o si no, hubiéramos construido esa paz de la segunda década de este siglo con base en la de la primera década, porque ya teníamos una, y eso no compaginaba. Esto va a suceder cuando terminemos este camino. Ojalá sea exitoso, ojalá sea integral, para corregir las dos anteriores y que ésta quede tratando en lo que se pueda de perfeccionar lo que ya supimos que no quedó tan bien hecho. Eso es lo que nos toca. Muchas gracias. La última pregunta para Luis Eduardo Hoyo, y con esto damos por terminada la mesa redonda. Para Luis Eduardo, ¿cómo ver el proyecto de una paz total a la luz de la tensión entre política fundada en el derecho y política entendida como mero ejercicio hegemónico, que fue el eje de su intervención en el día de hoy? Sí, bueno, a ver, muy brevemente, por todo ya. Pienso que las negociaciones, lo que se ve venir en Colombia, que es con grupos armados no políticos y grupos armados políticos, la cosa se amplió, ¿sí? Tiene que jugar siempre un papel la dinámica entre derecho y hegemonía. No puede ser solo hegemónico, digamos, o prevalecer, sino que tiene que haber un juego también con ejercicios importantes de marcos de pronto jurídicos especiales. Habría que ver cómo es eso, y eso es definitivo, ¿sí? Con sus especificidades. En el caso de los grupos no políticos, pues ahí, digamos, el eje es el sometimiento, y el eje ahí, en ese orden de ideas hegemónico, pues corre por cuenta de un Estado legítimo, ¿sí? Y democráticamente legitimado, que es el que... y en el caso de los políticos, pues me imagino que el tema va a ser sobre la base de algo que se defiende hegemónicamente y que no es negociable, a saber, el monopolio de la violencia por parte del Estado legítimo democrático. Y entonces, entrega de armas. Hablo solamente de la negociación. Un proceso de paz tiene un montón de cosas. El proceso de paz tiene, lo hemos visto, ya conocemos, el último es bastante interesante, complejo, está lleno de filigrana, está mal implementado, subimplementado. De hecho, se intentó volver trizas, como sabemos todo, pero tiene una ruta muy interesante. Me imagino que seguramente se va a perfeccionar, pero no creo que el gobierno de Petro vaya a desconocer lecciones del proceso de Santos, FARC, ¿sí? Y ese... por ejemplo, a mí me parece interesante dos cosas, bueno, son muchas, pero que han empezado con el problema de la tierra, ¿sí? Que es un tema definitivo en Colombia, ¿sí? Relativamente
mal implementado, como quieran, pero es eje de una política de paz. Al mismo tiempo, aparte de eso, pues formaría parte de una política social que es esencial para un proceso de paz, ¿no? Que tiene que ir acompañada. Me imagino también tiene que haber una política importante de seguridad y debe haber un tema, una forma de darle tratamiento internacional. Ahí toca meterle a la comunidad al asunto del narcotráfico. O si no, esto creo que no va para ningún lado. O sea, eso es muy difícil porque a lo mejor nos toca reconocer, pues se pudo hasta un poquito, pero no se pudo total. ¿Sí? Total el sentido no, en el sentido muy interesante que estaba diciendo Luis Eduardo en su conferencia, no total en el sentido de que es con este y lo tenemos total, ¿no? Cogimos al ELN, a las bandas, a todo el mundo, no en ese sentido, sino en el otro sentido que estaban haciendo los detractores, coger todas las causas o las condiciones estructurales que forman parte que formarían parte del proceso, ¿sí? Y obviamente mucho más interesante el tercer concepto de totalidad que usted manejó, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces yo creo que evidentemente eso, entonces ahí está, dinámica hegemónica, asunto de derecho. Cuando metemos derecho no vamos a meter solamente el derecho penal, sino que ahí toca ampliar un concepto, hablar de un concepto de justicia en términos muy articulados, que no queden demagogia, ¿sí? O que no queden discurso justicia social, no, de verdad, ¿cuál va a ser el proyecto social, la política de seguridad y cómo manejar el tema del narcotráfico? Yo creo que eso es muy importante. Por último, hay una cosita que quise decir antes, es una cuñita chiquita, solo la dejo. ¿Sí? Yo creo que la dejo. Yo creo que es tan interesante todo lo que ha pasado en Colombia y en otros países con respecto a las justicias, los proyectos de justicia transicional. Hay varios ejemplos muy importantes. El colombiano es pionero en muchas cosas, es muy notable, que yo sí pienso que en el derecho, en el derecho orientado a la búsqueda de la paz, digamos, ¿no? Hay algo mucho que aprender, se está gestando, es una opinión, una sensación que tengo, una especie de revolución conceptual, al punto de que la justicia penal ordinaria tendría que aprender muchísimo de la justicia transicional e implementar cosas de ella, ¿sí? Para abrirse, ¿sí? Abrir el punitivismo va a tener ahí que, si le paremos bolas a esta revolución conceptual, de pronto ahí podemos dar un brinco importante, porque hay paradojas muy difíciles de solventar en la justicia penal clásica, ¿sí? Eso, bueno, es objeto de otras discusiones. Y entonces de pronto ahí, esa es una cosa que quería decir, que vale la pena mirarla. Muy articulado, muy articulado. Es la última, ¿sí? Que se la pasa al presidente usted, ¿sí? Es una pregunta que yo tengo, de pronto estoy muy equivocado, ¿sí? En todo lo que está pasando ahorita, ¿sí? Me surge la pregunta. A mí me pareció un buen punto en la negociación de Santos con las FARC, que desde el principio dijo, el tema del cese al fuego no se discute. Punto, cero. Ese tema no. O sea, la guerra sigue mientras negociamos. Lo que pase aquí no afecta a lo que pasa en La Habana, lo que pasa en La Habana no afecta a lo que pase aquí. ¿Sí? Eso fue una premisa. A mí me pareció, al principio todos quedamos así, a mí me pareció, francamente lo digo, muy inteligente. ¿Sí? Porque es que siempre los procesos de paz en Colombia, el de Belisario, algunos de Barco, todas estas cosas se enredaban en el cese al fuego. Las verificaciones, llegaba la comisión de la OEA, llegaba la comisión de la ONU, que sí, que no, que disparó el primero, que el otro, no sé qué, y no se salía nada. Y se rompían, porque el otro fue allá y quemó un bus con 2 diputados y se tiró el proceso, ¿sí? Mientras que aquí había una cosa muy vertical y muy fuerte, fuera. Les seguimos dando candela, perdón, y ustedes, yo no sé si eso sea tan aceptable. Es decir, las condiciones eran distintas, las FARC tenían unidad de mando más clara y todo eso, ¿sí? Aquí es muy complicado, pero me sigue sonando que si se ha considerado esa postura, que si eso sería viable con el ELN, por ejemplo, que es tan difícil. Pero justamente por su falta también aparente de unidad de mando, el cese al fuego con el ELN es muy difícil de verificar, ¿sí? Y de controlar. Con los otros ni hablar. ¿Sí? Eso es una sugestión que dejó, una sugerencia, un puntico. Se lo pasa. Yo pregunto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Damos por terminada